¿Cómo está, director? Buen día. En las últimas jornadas, una noticia en el mundo causa preocupación. La irrupción de la variante Omicron. ¿En qué consiste esta variante, director? Bueno, esta variante consiste en una, una variedad más de este virus original de Wuhan, en una variedad más, sin que sea otra cepa. No es otra cepa, sino es una variedad más como han sido hasta ahora las 4 anteriores. Y se la ha descrito exactamente en los mismos términos que se describe para las anteriores, que es una cepa que produce una mayor carga viral, por lo tanto tiene una mayor capacidad de infectar en las personas y en otras personas, y que por esta mayor infectividad puede producir complicaciones más fácilmente, incluso puede producir una mayor letalidad. En esos términos se le está describiendo, como se la describió a la Delta, como se la describió a la P1, la brasilera, ahora tienen otros nombres. Bueno, y así se las está describiendo a todas las variantes. Lo importante es que nosotros tengamos que ver en la práctica el comportamiento de estas variantes. Hoy estamos con la variante Delta en el país, no sabemos todavía si es dominante o no, pero ya estamos con la variante Delta. Y director, que llegue la variante Orion a nuestro país va a llevar todavía su tiempito, no podemos decir cuánto. En este momento son los europeos los más preocupados, pero en Sudamérica no existe todavía. Sí, justo le iba a preguntar qué posibilidades hay de que ante las restricciones que todavía hay en Bolivia y en la región, de que la variante Omicron llegue a Bolivia. ¿En qué tiempo? Seguramente es indescriptible eso, pero bueno, habrá que estar alertas, director. Claro que sí, que tenemos que estar alerta. Nosotros hacemos una vigilancia de todas las variantes que están circulando en el país periódicamente, y sí que vamos a estar pendientes. ¿Qué variantes están circulando en el país en este momento? En este momento está circulando todavía la variante, la nueva variante que ha ingresado al país es la Delta. No sabemos todavía si es dominante, porque lo importante de una variante cuando ingresa al país es que se haga dominante. Si no se hace dominante, es decir, su efecto no es el mismo. Todavía estamos presentes con la variante, diré con el nombre antiguo, brasilera. Esa sí ha estado presente en todos los departamentos. Ya el país está en cuarta ola. Muchos gobiernos municipales están intentando hacerle frente. El Ministerio de Salud también ya ha cumplido por lo menos con la entrega de vacunas y la entrega de equipamiento o insumos médicos. Aparentemente es un proceso de incremento de casos de COVID-19 muy lento en esta cuarta ola. ¿Cómo ve usted desde la unidad de epidemiología, desde la dirección de epidemiología, el comportamiento del virus y su expansión en esta cuarta ola? Sí, solo una aclaración. Desde la dirección de epidemiología y desde el ministerio, no solamente estamos apoyando a todos los departamentos, sino que estamos cumpliendo una labor activa en la pandemia. ¿Ya? Nosotros lo que estamos haciendo en esta cuarta ola, en cuarta ola están 4 departamentos de los 9 departamentos. A ver. Y mire, para ironía, 4 departamentos están en cuarta ola, un departamento ingresó a su tercera ola, y usted puede saber, Tarija. Tarija, sí. Tarija. A ver, ¿qué departamentos están en plena ola entonces, director? Está Santa Cruz, que es el departamento que tiene un crecimiento de datos muy importante. Del total de datos de la cuarta ola,
Santa Cruz tiene más del 50%. En esta última semana ha tenido el 54%. Le sigue Cochabamba, Chuquisaca y Beni, que tiene que se está presentando como un pequeño brote, muy pequeñito, con pocos casos. El resto de departamentos están todavía en tercera ola. Director, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Con la amenaza de Omicron, la cuarta ola, el incremento de casos, el Ministerio de Salud, el gobierno ha dispuesto que se lleve adelante las vacunaciones con refuerzos. ¿Cómo anda el proceso, director? Bueno, la vacunación de refuerzo tenemos que verlo de esta manera, ¿no? En algún medio me decía, es porque la vacuna pierde su efectividad. No es así. La vacuna no se sabe, todavía es un tiempo muy corto, desde cuando se ha empezado el periodo de vacunación, no hay pérdida de su efectividad. Lo que sucede con la tercera dosis es que hay un incremento importante, entre 200 a 300 veces más de anticuerpos que tiene la persona. Pero para que ese resultado se obtenga, tiene que ser una vacuna heteróloga, es decir, una vacuna diferente a la que la persona se vacunó en primera y segunda dosis. Director, yo vuelvo a la tercera ola, a la cuarta ola. ¿Por qué se cree que están en tercera ola la mayoría de los departamentos, entre ellos Tarija, todavía? Bueno, no es que se crea, sino que nosotros tenemos instrumentos de medida que si tuviésemos oportunidad de compartir imagen le mostraríamos. Tenemos instrumentos de medida que hacen que según el comportamiento semanal de casos, nosotros o mantengamos al departamento en tercera ola o lo migremos hacia la cuarta ola. Para que esto suceda, tiene que haber un incremento de casos sostenido por lo menos durante 4 semanas. Si esto sucede en un departamento, lo migramos a la cuarta ola. Ajá. Quiere decir que hay un incremento sostenido de casos. Si eso no está sucediendo en los 6 departamentos que le nombré, en 5 en realidad, es porque no ha habido este sostenido crecimiento de casos, sino que hay semanas en que hay incremento, otras semanas hay una reducción de casos, otra vez puede haber o se mantiene igual o hay un incremento, es decir, un comportamiento cíclico de la pandemia. Director, de todas maneras, salvo Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni, los otros departamentos están en tercera ola. ¿Tarija está también en tercera ola? Sí, Tarija ingresó a tercera ola. Ya, ahora, claro, recién ingresó porque los otros departamentos están en desescalada en relación a la tercera ola, en una situación de avance lento de los casos de COVID, pero se percibe, a juzgar por los números, que también hay un incremento muy lento de los casos de COVID, a diferencia de la tercera ola, que a estas alturas de iniciada la ola estábamos ya con casos elevadísimos, ya incluso bordeando los 2.000 y 3.000 casos. Claro. Se percibe que hay un crecimiento lento de casos, y mire lo interesante, 5 departamentos que no están en cuarta ola están en desescalada, y esta desescalada en este momento está manteniendo un comportamiento que le llamamos de estabilidad, en que no hay ni aumento ni reducción de casos significativo. En cambio, Tarija está en su tercera ola con un incremento importante de casos en su tercera ola. Director, ¿hasta cuándo más o menos se prevé que pueda ocurrir la cifra récord de la cuarta ola? ¿Cuándo sería la cúspide y cuándo sería el pico? Muy difícil de decir. Cuando existen medidas para predecir, todas las medidas predictivas que se usaron mucho en la primera ola,
Hoy ya no se las está utilizando porque fue muy, muy decepcionante. Las predicciones más fallaron que aceptaron. Es muy difícil, se basan en probabilidades. Y cuando uno utiliza ese tipo de medidas, tiene la probabilidad, es como tirar una moneda al aire y decir qué probabilidad tengo yo de que salga sol o cara. La misma probabilidad, 50-50%. Entonces, es muy difícil decir cuándo vamos a llegar a los picos más altos, pero una cosa me parece que va a suceder de acuerdo a las mediciones que estamos haciendo. Los picos de la cuarta ola no van a ser tan significativos como en la tercera ola. Director, en ese marco y a nivel epidemiológico, ¿qué región preocupa a su despacho y qué grupo etario está preocupando también a su despacho? Hay un ruido en el canal de música, no le escucho bien. A producción, si podemos bajar un poco la cortina, por favor, se está filtrando. Director, le reitero la consulta. A nivel epidemiológico, ¿qué región preocupa a su despacho y qué grupo etario preocupa también a su despacho? Mil disculpas, ese ruido de sonido, de música, le tapa su voz. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Sí. Perfecto. Le decía, director, a nivel regional, a nivel epidemiológico, ¿qué región preocupa a su despacho y qué grupo etario, por favor? Nos preocupa Santa Cruz. Nos preocupa indudablemente Santa Cruz. No, nosotros estamos compartiendo con los colegas del CEDES. Nos preocupa Santa Cruz por el crecimiento de datos. Pensamos que ahí se tiene que implementar medidas de contención que llamamos. Hay dos tipos de medidas que se utilizan en una pandemia: medidas de contención y medidas de mitigación. Las medidas de contención actúan a nivel de población. ¿Cuáles son esas medidas de contención? La vacunación como estrategia y la vigilancia epidemiológica activa. Esas dos medidas hay que reforzarlas en el caso de Santa Cruz, porque el crecimiento es muy importante, es muy grande de casos. Las medidas de mitigación son las que aseguran una buena atención a nivel hospitalario, y en eso Santa Cruz lo hace bien, tiene una buena red de servicios. De todas maneras, hay estudios que pueden confirmar de que las movilizaciones de los inicios de mes han afectado, han incrementado los casos. No tenemos estudios en sí mismo, pero por el comportamiento de la pandemia no se pueden hacer estudios, ¿no? Sino que por comparación uno puede prever en la línea del tiempo el comportamiento de la pandemia, y efectivamente las movilizaciones generan un incremento de datos. Como las movilizaciones que están en curso en La Paz. Especialmente cuando estas aglomeraciones son en ambientes cerrados, esas son las que tienen mayor efecto en el comportamiento de datos. Mi compañero le preguntaba sobre el riesgo de los grupos etarios. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de que las vacunas puedan tener efecto en niños de 6 años? La vacunación está prevista para esa edad, se está estudiando la posibilidad. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno? Nosotros estamos de 12 años para arriba, ¿no? Sí. Pero con seguridad que en los próximos meses vamos a ir bajando los grupos etarios. Eso va a depender de los biológicos que podamos tener en el país. En este momento tenemos biológicos asegurados para todos los grupos etarios que se están vacunando. Ya tenemos los biológicos en el país, pero también tenemos asegurado la compra y donaciones de otros biológicos, y con esos biológicos vamos a poder bajar los grupos etarios, y seguramente en algún momento vamos a llegar a niños, será de 6 años e incluso
menos. Mientras no nos vacunemos, los bolivianos siempre vamos a estar en riesgo de que los contagios sigan, incluso las muertes sigan. Está confirmado, según los datos, las cifras, de que quienes ocupan las unidades de terapia intensiva son en su mayoría personas que no han sido vacunadas. Eso está medido. Hemos logrado medir nosotros que hay regiones en las cuales las personas que llegan a fallecer, ¿no?, son personas que no se han vacunado, ¿no? Alcanza hasta casi 90%, casi 90%, otras regiones llegan al 60%, pero está demostrado que la vacunación lo que hace es no dejar que la enfermedad siga un curso de complicaciones que te puedan llevar a terapia intensiva. Ahora, cierto, en eso hay que incidir. Se ha abierto una segunda vacunación con la dosis de refuerzo. ¿Cómo se está implementando esta vacunación, director? Esta vacunación se la está haciendo hasta el 31 de diciembre en las personas que se vacunaron con las dosis de febrero al mes de junio de este año, ¿no? En todas las personas que se vacunaron de 18 y más años que se vacunaron en estos meses, hasta el 31 de diciembre. Pero a partir de enero se va a vacunar a toda la población. Tenemos una cantidad suficiente de vacunas, 1 millón de vacunas que tenemos gracias al gobierno argentino y 288,000 dosis que tenemos gracias al mecanismo COVAX. O sea que tenemos para esta tercera dosis 1.288.000 dosis que no quisiéramos pensar que se vaya a desperdiciar como se hizo en la anterior oportunidad, donde desperdiciamos casi 200.000 dosis. ¿Qué significa que a partir de enero se va a vacunar a toda la población? ¿Eso también incluye a los menores de 6 años? Eso significa que vamos a poder vacunar a todas las personas mayores de 18 años y de acuerdo a la cantidad de dosis, incluso podamos ver la posibilidad de bajar algún grupo etario. Pero el grupo que más necesita esta tercera dosis, indudablemente en este momento de la pandemia, es el grupo de 18 y más años. Que ha sido el grupo que no ha estado acudiendo con mayor fuerza a las brigadas o a los puntos de vacunación. Exacto. Y a ese grupo tenemos que llegar, es decir, de alguna manera. La cobertura en ese grupo etario, la cobertura nacional con las 2 dosis alcanza el 56%. Falta todavía una cantidad de no. ¿Dónde son los lugares donde falta esta dosis, esta vacuna? Especialmente en los municipios fuera de las capitales de departamento y los más alejados de las capitales de departamento. Ahí necesitamos llegar y son esas poblaciones las que tenemos que dar mayor prioridad en la vacunación con esta vacuna. Director, estamos a un mes de cerrar el año. ¿Su despacho hizo alguna proyección para cerrar a nivel epidemiológico la gestión? Repítame, por favor, periodista. ¿Hizo alguna proyección su despacho para cerrar la gestión a nivel epidemiológico? Nosotros de cualquier manera para las vacunas. En este momento estamos coordinando con los servicios departamentales de salud. Queremos que empiece a funcionar el país regular, como se llama, es decir, la vacunación desde la red de establecimientos de salud. En eso sí estamos apoyando. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros tenemos brigadas en todos los municipios del país, los 390 municipios, en los cuales estamos contribuyendo, apoyando, haciendo una vacunación casa por casa. Pero la vacunación principal es la vacunación regular del país. De todas maneras, director, la vacunación en Bolivia en general
es muy rezagada en relación a otros países. ¿Qué evaluación tiene de esto? Muy no. Ya. Es un poco rezagada, sí. ¿No? Es rezagada en relación a Chile, es rezagada en relación al Uruguay, rezagada en relación a la Argentina, pero en relación a otros países nosotros estamos yendo muy bien, ¿no? Con una ventaja de que Bolivia tiene sus biológicos en el territorio nacional, refrigerados. En cambio, los otros países no cuentan con la vacuna todavía, ¿no? Entonces, estas ventajas de disponibilidad de biológicos tenemos que aprovechar, y ustedes son uno de los actores centrales para que aprovechemos adecuadamente nuestra posición de tener vacunas en el país, porque los medios de comunicación tienen una influencia muy grande en la población. De todas maneras, hay población que se resiste a la vacunación, hay campañas contra la vacunación e incluso se habla de comunidades que por decisión general dijeron que no se van a vacunar. ¿Qué políticas está tomando el gobierno para convencer finalmente a quienes no quieren vacunarse? Es por convencimiento, pero yo diría que esos grupos están perdiendo. Difíciles son los grupos influidos por la religión, por algunas religiones, por algunas iglesias, y el grupo antivacunas que estaría cada vez con menos influencia sobre estos grupos, sobre la población. Se ve menos el trabajo que ellos hacían a un principio, pero todavía hay presencia de ellos, ¿no? Y sí tenemos que hacer algo que es a través de la comunicación social, a través de la educación de nuestra población, que tenemos que lograr que la población comprenda que vacunarse es cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Finalmente, director, ¿cuáles son las proyecciones para 2022? ¿Qué se espera para 2022 a nivel epidemiológico? Bueno, en cuanto a las proyecciones, ¿no? Nosotros esperamos que la cuarta dosis tenga una evolución más corta que las dosis, que las olas anteriores. Cuarta ola. Hablé mal. La cuarta ola tenga una duración menor a las anteriores olas, es decir, tenga un menor número de casos. De hecho, mire, la letalidad en la cuarta ola hasta este momento es de apenas 0,8%. En cambio, en la tercera ola alcanzamos el 2,8%, en la segunda ola 2,7% y en la primera ola, que fue la más crítica, 6,2%. O sea que la cuarta ola parecería que va a ser una ola con menos defunciones, felizmente, en el país, y en eso nosotros estamos trabajando. A eso le estamos poniendo todo el énfasis. Tenemos 1.700 médicos repartidos en todos los municipios del país, haciendo una detección de casos en población abierta, y todo caso positivo es sometido a tratamiento y aislado. Con ese dato que nos dice, podemos deducir que el próximo año habrá clases presenciales. Más parecería que sí. Siempre yo prefiero hablar en términos de probabilidad. Parecería que sí, que vamos a poder hacer clases presenciales y la actividad económica se va a poder desarrollar con mayor soltura. Perfecto. Director, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio. Mucho gusto y un placer. Cuando usted me convoque, yo estaré presente. Sí, ha sido grato hablar con el director de epidemiología, el doctor